Aleluya. Gozosos, contentos, porque Cristo es suficiente. Cristo es suficiente, hermanos. Aleluya. Y si hay alguien que perdura en el tiempo, es Cristo. Si hay alguien que es la plenitud, es Cristo. Cuando nosotros veníamos en el vehículo ahorita, ella venía diciéndonos que el jabón que ella usa, de que era una adolescente hasta el día de hoy, después de tanto tiempo, ahora le está haciendo daño. No se extraña, ¿no? O sea, se supone que tu cuerpo, ya su sistema debería estar adaptado, usando un mismo jabón más de 30 años. ¿Qué año tiene? Y ahora el jabón le provoca una alergia. Y mientras yo estaba ahí arrodillado, reflexionaba en esto, en tantas cosas que tienen fechas de vencimiento, tantas cosas que se desgastan con el tiempo. Y analizaba que Cristo, mientras más viejo se pone en nosotros, entonces mejor funciona. Pensaban que Cristo no tiene una fecha de vencimiento. Pensaban que Cristo, la palabra que te dio cuando tú dijiste sí, esa misma palabra la mantiene. Pensaban que Cristo siempre fue suficiente, siempre ha sido y siempre será suficiente. El creyente a veces, a medida que va pasando el tiempo, como que va dependiendo menos del Señor, sea porque ya se adaptó, sea porque ya el sistema se lo aprendió, sea porque ya entiende que tiene la salvación asegurada y que no necesita nada más. Cuando pasa esto, entonces hay cosas que vinieron con el arrepentimiento. Muchos de nosotros le llamamos primer amor. ¿Recuerdan? Y de hecho se lo dijimos en cara a veces, mira. Y a veces recordamos, wow, el primer amor sí es lindo, refiriéndose a las cosas que hacen los cristianos cuando empiezan este caminar, porque entienden que nada lo puede mover porque están con Cristo. Al pasar el tiempo, entonces la mentalidad cambia y a veces entendemos que cualquier cosa nos puede mover. Todos estos días se ha estado hablando de fundamento y nosotros habíamos dejado claro que el fundamento es el cimento. Es el cimento que se pone debajo para poder hacer una edificación. Luego hablamos de la palabra arraigados, que es aquel árbol que echa raíz y se arraiga bastante bien para poder crecer y estar fortalecido, de manera que los vientos vengan, que los vientos tambaleen, pero que ese árbol o ese creyente pueda quedar firme. Pero también hablamos en segundo plano sobre ser edificado luego de que eres arraigado. Arraigado es aquel que crece hacia abajo y edificado aquella edificación que se ve hacia arriba. Hoy pretendemos hablar unos minutos
Yo quiero que usted le ponga atención. Yo sé que siempre le pone atención, pero especial atención, porque esto es vital para el creyente y aún para aquel que no es creyente. Yo quiero leer en Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Efesios capítulo 4, verso 17. Así que les digo esto y le insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdad, justicia y santidad. Gracias, Padre, porque tus palabras son vidas a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tus palabras son verdad. Gracias, Padre, porque tus palabras son las que nos sostienen. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Efesios capítulo 4, del verso 17 en adelante. Nosotros creo que estamos acostumbrados a escuchar prédicas sobre este pasaje. Yo creo que lo abordemos hoy con un lente quizá diferente, con un lente desde la coherencia, utilizando como base lo que hemos estado hablando sobre el fundamento de nuestra fe, sobre que si ya creímos, nada debería de movernos, porque se supone estamos arraigados. Por eso vamos a hablar hoy un poco sobre el carácter del nuevo hombre, o sobre mi identidad en Cristo, sobre esa identidad en Cristo. No una identidad para mostrar, sino una identidad que obra desde adentro de mí. No una identidad que me preocupo por mostrarla para que sepan, sino una identidad que se revela sola a manera de expresión en cuanto me expreso, en cuanto vivo, en cuanto hago. A esa identidad se refiere el apóstol Pablo cuando habla acá. Pablo le escribe a esta iglesia de Éfeso. Pero antes de desarrollar el mensaje que Pablo le dio a ellos, yo quiero contextualizar un poco sobre Éfeso, para que podamos entender las razones por las que Pablo le habla de esta manera. Alguien me dijo en una ocasión, Pablo le habla como personas descarriadas, como gente que ya estaban impíos, entregados a lo malo. Pero vamos a entrar al contexto. La ciudad de Éfeso
es un centro poderoso, un centro cultural y es una de las maravillas antiguas del mundo. O sea, allí se encontraba una de esas maravillas. Esta era una ciudad que tenía como habitantes entre 200,000 y 250,000 habitantes. Para la época era mucho. Era conocida por su cultura griega, era conocida por su comercio, era conocida por el arte, era conocida por la religión pagana que ella sostenía. Pero este Éfeso, aparte de ser conocida por economía, arte, religión pagana, se encontraba allí el templo de Artemisa o de la diosa Diana. Y este templo albergaba una de las 7 maravillas del mundo y consideraban a esta diosa Diana la diosa de la fertilidad. ¿Cómo era este templo? Este templo era una escultura que estaba sobre un terreno, sobre una explanada grandísima, donde allí, cuando iban a celebrar culto a la diosa Diana, se armaba como un mercado y empezaban a vender escultura y empezaban a vender estatuas de la diosa Diana, estatuas de dioses paganos, cuadros. Venían mercaderes porque allí venía gente de todas partes del mundo. Recuerden el suceso de Pablo en Hechos capítulo 18. Cuando Pablo fue allí, lo tuvieron a apedrear. Allí fue donde metieron preso a Gallo, uno de sus acompañantes, porque Pablo estaba predicando y estaba afectando el comercio. Los comerciantes de allí se reunieron, hicieron una asociación para sacar a Pablo de la ciudad, porque mucha gente estaba creyendo y no estaban comprando lo que ellos vendían. Pablo se había quedado en esta ciudad a alrededor de 3 años, un promedio de 3 años. O sea, en ningún otro sitio se quedó por tanto tiempo. Por eso Pablo pudo hacer tantas cosas allí en Éfeso. Este templo era el centro religioso. Y las personas de allí estaban a merced de la diosa Diana en aquel templo. Ahora bien, este pueblo dependía casi en su totalidad del paganismo. Entonces, en Hechos capítulo 18, del 18 en adelante, usted va a encontrar cómo Pablo consolida la iglesia y empieza a levantar la iglesia. Y en Hechos 19 en adelante, entonces Pablo la consolida la iglesia allí en aquel lugar. Ahora, ¿qué pasó con los hermanos de allí? Durante ese tiempo que Pablo estuvo allí, muchos creyeron. Durante el tiempo que Pablo estuvo allí, muchos le dieron la espalda al paganismo que estaban acostumbrados. Muchos le dieron la espalda a la inmoralidad sexual que patrocinaba la diosa Diana. Muchos le dieron la espalda a muchas prácticas que eran aberrantes y se convirtieron al Señor. Y es por eso que Pablo le dice: ustedes no fueron enseñados así. Lo que ustedes aprendieron no se les enseñó así. Ustedes no aprendieron a Cristo de la manera en que lo están haciendo. Porque ¿qué había pasado con los hermanos? Muchos hermanos de los que estaban allí se estaban devolviendo, habían menguado. Y la fe que ellos habían puesto como fundamento para vivir la vida de Cristo, la estaban poniendo a un lado y estaban torciendo su fe y estaban retrocediendo. Y esto metió a la iglesia en una situación delicada.
porque ellos eran minoría dentro de lo que eran correctos. O sea, minoría contra la gran multitud. Y estaban siendo afectados. Había una presión muy cultural para los hermanos. Recuerden, hermanos, que cuando la gente tiene presión en los grupos, lo que le llamamos presión de grupo, tiende a ceder a esa presión cultural. ¿Para qué? Para poder encajar. Si de pronto tú llegas a un trabajo, un aula de una universidad de 30, de 40 personas, y solo tú eres el pequeñito de Jehová, y el 95% de los que están allí no conocen a Dios y hacen cosas que no son propias de los que conocen a Dios, a veces el que se considera el pequeñito de Jehová, para poder encajar, tiene que tirar por el suelo y tiene que ceder a la presión de grupo. Y el que no se reía de los chistes malos, entonces se tiene que reír para poder encajar. Y el que no hacía, entonces tiene que hacer. Y entonces tú empiezas a notar comportamientos que no son como adecuados. Tú sientes a notar cierta frialdad porque hay una presión de grupo. Comunión. ¿Alguien sabe? Levante la mano el que sabe. Van a quedar mal. Me van a quedar mal. Y comunión es tener las cosas en común, una común unión, estar unidos con Él comúnmente, porque la Biblia relata: ustedes tienen la mente de Cristo. Pero entonces, cuando llegamos a este punto, el creyente regularmente se mete en miedo. Dice: ¿cómo es posible que yo pueda tener la mente de Cristo? ¿Cómo es posible que yo pueda pensar como Cristo? Eso no lo digo yo, eso lo dice su palabra. Pablo le escribe también para recordarle su identidad en Cristo, porque se le había olvidado quiénes eran. Se le había olvidado que eran hijos que tenían una herencia. Y cuando el hijo no se comporta como tal y se comporta como un esclavo, entonces vive reclamando lo que este era hace tiempo. Le estaba recordando: ustedes son hijos justificados. Y ellos se querían comportar como gente que necesitaban perdón. Usted no necesita perdón, iglesia. Usted lo que necesita es entender que fue perdonado. Y hace tiempo recordarle su identidad. ¿Alguien sabe su identidad? ¿Alguien sabe su identidad en Dios? No la identidad que dice la cédula, sino la identidad en Dios, que dice que somos hijos. Hijos que somos herederos y coherederos con Cristo. Gloria al Señor. Pero Pablo también le quería recordar y exhortarle a vivir conforme a su identidad. ¿Ya conoce tu identidad? Entonces les exhortó a vivir conforme a dicha identidad. Preguntábamos hace un momentito: ¿sabes tu identidad? Entonces Pablo le dice: entonces vive conforme a tu identidad. Una identidad no superficial, sino una identidad que brota de adentro, porque brota según la naturaleza del Espíritu. Recuerden que Cristo dijo que cuando Él se fuera, Él no nos dejaría solos, sino que enviaría un consolador. Pero ese consolador no estaría con nosotros así andando como Él andaba con sus discípulos. Él dijo más: ya Él no estará con ustedes, sino estará en ustedes, adentro de ustedes, gobernando su vida, gobernando todo lo que hacen. Y esto sí ha sido difícil digerir para el creyente.
Y este ha sido el dolor de cabeza más fuerte para el cristianismo, que el creyente entienda que ahora es gobernado por el Espíritu Santo, que está haciendo, formando a Cristo dentro de ti. Y viven dando patadas de ahogado y buscando tantas cosas, cuando lo único que necesitamos es creer que Cristo nos gobierna. Que Cristo nos gobierna. ¿Tú ves, no lo crees? Es difícil, ha sido difícil. Ha sido difícil. ¿Cómo que Cristo me gobierna? Cristo la gobierna. Entiéndalo. Pero eso hay que entenderlo. Pablo le dice esto. Le dice, mira, si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. O sea, ¿qué le recordó? Si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. O sea, en un término más llano, ese viejo hombre no va a ser reformado. Yo no voy a trabajar con un viejo hombre. Suelten eso. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. En teoría, la naturaleza que trae Cristo debería empezar desde cero. Pero entonces nosotros vivimos bregando, ¿no? Que yo tengo que arreglar aquella situación que yo tenía, porque para que Dios me acepte por completo, yo tengo que arreglar aquella situación, la situación de aquello, la situación de aquello. El Señor no está mencionando nada de lo que era. Y el apóstol Pablo entonces le dice a los efesios, miren, las cosas viejas pasaron y ya no vivo yo. O sea, ya tú no vives según lo que tú hacías, sino que ahora se supone que vive Cristo en ti. Pero si hacemos la pregunta, ¿qué significa que Cristo vive en ti? ¿Qué significa que Cristo habita en ti? Que Cristo gobierne nuestra casa, este templo. La palabra dice que somos templos para que Él habite allí. O sea, somos nosotros un templo para que Él habite allí. Recuerde que en la antigüedad, allá en el Antiguo Testamento, como usted lo quiere entender, Antiguo Pacto, como usted lo quiere entender, allí en la presencia de Dios vivía en un templo hecha de mano. Allí encerrada en el lugar santísimo vivía la presencia del Señor, y tenía que ir un intermediario a presentar los pecados del pueblo. Y Cristo dijo, eso no puede ser. Ahora yo le voy a dar libre acceso a través de la gracia, para que cada vez que uno de mis hijos quiera venir ante mí, pueda tener libre acceso al trono de la gracia. Aleluya. A muchos no les gusta la gracia, o no les gusta el tema de la gracia, porque entienden que el tema de la gracia es como una licencia para pecar, o una licencia para vivir en desorden. Y eso es lo que muchos han malinterpretado. Aleluya. Gloria al Señor. La gracia no te da licencia para tú vivir como te da la gana. La gracia te da una licencia para entrar libremente al trono de la gracia. A eso es que da acceso. Así que no le tenga miedo a la gracia. No le tenga miedo a la gracia. Porque la gracia te hace apto. La gracia te capacita. La gracia te da el poder para tú poder entrar libremente al trono de la gracia. La gracia te da la sabiduría para manejarte en este camino. La gracia es lo que te da la base para poder expresar a Cristo. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a la gente de Efeso. Dejar atrás esa vieja manera de vivir. Renovar el espíritu de nuestra mente. En el versículo 20, Pablo le pone como condición: ustedes tienen que entrar en un proceso. Pero este proceso no es un proceso que va a venir si yo oro por usted y le pongo la mano. ¿Cuántos quieren el espíritu y viene la iglesia encima a orar por ellos? No. Esto es un proceso que Pablo dice: renueven su mente.
Versículo 20. Renueven su mente, renueven su entendimiento y dejen que Cristo les enseñe lo que les quiere enseñar. Renueven su mente. Pero en Romanos capítulo 12, versículo 2, se lo vuelve y se lo repite. Si ustedes quieren entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor, renueven su mente. Renueven su mente. Y esto el Señor se lo estaba diciendo a un pueblo judío que venía de una generación en generación entendiendo y sabiendo y conociendo la ley, conociendo el Pentateuco, conociendo las 613 leyes que tenía Moisés allí, y de generación en generación. Pero ya había una transición, había cambiado de economía, habían cambiado de pacto. Y el Señor le dice a los judíos: miren, ustedes quieren entender cómo es la buena voluntad del Señor, ustedes quieren vivir la gloria de Dios, entonces renueven su mente. Y renovar su mente entendía desaprender lo que habían aprendido de todo el judaísmo, de toda la ley, de todos los profetas, y aprender la gracia de Dios, y abrazar la gracia de Dios, y abrazar todo lo que Dios le estaba dando. Si yo pregunto aquí, ¿qué Dios le estaba dando? Le dio a Jesús, le dio a Cristo, le dio a su Hijo, le dio la gracia, le dio su amor, le entregó todo lo que él tenía, todo lo que era, para que podamos entrar firmemente. Pablo le dijo a ellos: ustedes no fueron enseñados así. Así que si alguien ha sido enseñado, instruido en la gracia y el amor de Dios, y está torciendo por la razón que sea, Pablo le estaba recordando a los efesios en aquel momento, cuando se escribió la carta, que ellos no fueron instruidos así. Pero digo más, nosotros hoy podemos coger este ejemplo. Así como Pablo le dijo a los efesios que ellos no fueron instruidos así, nosotros hemos sido instruidos en esta gracia del Señor, y no necesitamos agregar nada más. Dile a alguien: no necesitas agregar nada más. No necesitas agregar nada más. Dile: renueva tu mente. Ponte para esto. Dile a alguien: ponte para esto. Dile: ponte para lo tuyo. Deja de estar enviando, deja de estar gravitando en tantas cosas, en tantas religiones, en tantas cosas. Ponte para lo tuyo. Nosotros no hemos sido enseñados así, y todo lo que necesitamos saber está en Cristo. Que todas las promesas que se hicieron en Israel fueron cumplidas en Cristo. Todas han sido cumplidas en Cristo. Y nuestra promesa es Cristo. Y cada vez que usted piense en una promesa, tiene que buscar a Cristo en esa promesa, porque nuestra promesa se llama Cristo. Aleluya. Porque el fundamento de nuestra fe se llama Cristo. Así que nosotros no fuimos enseñados así. Usted siente que se está descarrilando, diga: recuerde que nosotros no fuimos enseñados así. Aleluya. Aleluya. Así como nosotros no fuimos enseñados, quisiéramos enseñar a un amigo que esté aquí en esta noche. Muchos amigos que ya también fueron enseñados, tuvieron en el camino, quizás se apartaron. Usted no fue enseñado así. Usted no fue enseñado así. Usted sabe cómo fue enseñado. Usted conoció, usted abrazó a Cristo, gloria al Señor. Usted sabe lo bueno que es Cristo. Usted sabe lo que provoca Cristo en el corazón del hombre y la mujer que se entrega a Él. Usted sabe lo que hace Cristo cuando alguien llega a Cristo así llorando, todo desconsolado. Como Cristo empieza a ministrar tu vida, aleluya. Si lo dejas entrar, Él te ministra. Aleluya. Así que yo quiero invitar a alguien hoy que no conozca a Cristo, a darle la bienvenida a una nueva naturaleza. Pablo le habla a los efesios de una nueva naturaleza. Y la naturaleza es lo que te impulsa a moverte. La naturaleza es lo que gobierna todo lo que haces. La naturaleza es lo que dice lo que tú vas a hacer. La naturaleza de un perro nunca le va a decir a él que haga como una vaca. La naturaleza del perro le va a decir que tiene que ladrar.
La naturaleza de un pez, nadie tiene que decirle tú tienes que nadar, ni tiene que ir a una universidad para aprender a nadar, porque su naturaleza es que desde que nace tiene que nadar. Y la naturaleza del hombre de Dios, y la naturaleza del hombre de Cristo, la naturaleza del hombre de Cristo tiene que impulsarte a vivir a Cristo. Aleluya, tiene que impulsarte a vivir a Cristo. Aleluya. Y esa misma naturaleza te va a decir qué no hacer. No tiene que buscar la lista aquella que anda por ahí. Hay alguien que dice yo quiero. Hay alguien que dice yo quiero a Cristo. Hay alguien en esta mañana que quiere vivir así como fue enseñado. Y como fue enseñado a la gente de Éfeso, que luego se torció, pero que Pablo estaba tratando de enderezarlo. Alguien quiere ser derecho hoy. Alguien tiene que enderezarse hoy. Aleluya. Pocas palabras, Pablo le estaba diciendo: ustedes son la minoría allí en Éfeso, pero con Cristo son mayoría. Aleluya, no te importe que tú seas minoría donde estés. La misma palabra nos enseña que las armas del enemigo son más sagaces, pero que nosotros contamos con Dios, que tenemos la mente de Cristo. ¿Algún amigo, algún hermano? Un amigo que quiera ser hermano. Una persona no creyente que decide vivir según fue enseñado, según Pablo enseñó a los Efesios. Esto está aquí hoy. Aprovechalo. Sabía que hay ofertas que no se dan todos los días. Oferta de temporada. Cristo hoy. Cristo hoy. Cristo hoy. Cristo a la 1. Cristo a la 2. Oye, me lo voy a llevar. Aleluya. Iglesia, somos bendecidos. Gloria al Señor. Aleluya.